Bueno, buenas noches, buenas tardes, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta charla online de presentación del curso de profundización en MBTV. Claro, yo no sé qué personas hay, si ya conocen algo del tema o no conocen, pero el MBTV es una metodología de mindfulness que creé hace 10 años, en 2015, eh, para enseñar y transmitir las bases de la práctica meditativa budista y, digamos, los valores éticos eh, transmitido a través del budismo zen, ¿no? Yo soy Dokusho Villalba, soy sacerdote budista zen, vivo en el templo zen Luz Serena, que es el lugar donde hacemos el curso de profundización presencial también. Y lo que me llevó a crear la metodología MBTV fue el anhelo de compartir la profundidad y las prácticas, la tecnología espiritual transmitida en el budismo zen a lo largo de siglos, de una forma asequible, cercana, depurada, sin contextos religiosos. El MBTV, mindfulness basado en la tradición budista, es una metodología laica, aconfesional, que todo el mundo puede aprender y practicar. Esto es una metodología, pero no es solo una técnica, porque claro, sí, una metodología. Hay muchas metodologías de muchos tipos de cosas, pero ¿al servicio de qué? ¿No? Entonces, tal vez lo que diferencia al mindfulness basado en la tradición budista es que no enseñamos una simple técnica de concentración, ni una pócima milagrosa para superar la depresión o el estrés o la ansiedad. No enseñamos un mindfulness aspirina, sino un mindfulness al servicio de qué? Pues de lo que es su propósito original en la tradición budista, que es tener, vivir una vida más despierta. Y esto más despierta incluye una mayor percepción, una mayor conciencia de los procesos internos, una mayor conciencia corporal, sensorial, emocional, mental, una apertura espiritual que finalmente es lo que hace que nuestra vida fluya de una manera armoniosa, de forma que los obstáculos, las enfermedades, los excesos se vayan corrigiendo y armonizando naturalmente. Viniendo del Zen, el MBTV tiene una impronta Zen muy importante y una de las características del Zen es ir directamente a la raíz, a las raíces, al asunto esencial y no perder el tiempo, no ocuparse de, de las hojas, de las cosas que vienen y que van. Entonces, por ejemplo, ¿por qué, por qué caemos en depresión?
¿Por qué caemos en estados de estrés, de angustia, de ansiedad? Es por todo el conjunto del sistema de vida que estamos llevando. Un sistema de vida que no está basado en valores, que no está enraizado en lo real y en la naturaleza real, y que por lo tanto nos llevan a perseguir metas quiméricas, alejándonos de nosotros mismos. Ahí surgen problemas, surge la ansiedad, surge el estrés. Entonces buscamos aspirinas, buscamos ibuprofeno para aliviar el dolor, la molestia, los síntomas. Pero aunque consigamos calmar o borrar un síntoma, si el desequilibrio sigue dentro, aparecerá a través de otro síntoma. Por eso lo esencial en el MBTV es no concebirlo como una metodología al servicio de un propósito reducido, sino como una forma de despertar, de compromiso con un despertar continuo, con una vida más despierta. Y desde ese estado de atención y de conciencia despierta, nuestra propia sabiduría interna va encontrando la manera, una buena manera de vivir. Así que tratando de mantener los grandes valores de la práctica meditativa budista y de la ética en la vida cotidiana, creé esta metodología que llevamos ya 10 años. Esta sería la onceava, ¿no? Promoción, la onceava. Y si no lo sabéis, antes del curso de profundización, que es del que estamos hablando, que dura 5 meses, pues nosotros pedimos que las personas hagan el curso básico de 5 semanas o el curso básico de atención plena en formato online en el Campus Zen, porque es una manera de acercarse amablemente durante 5 semanas de práctica, que es un periodo donde uno ya puede comprobar los beneficios de esta práctica. Y después tenemos este curso de profundización que, siguiendo el mismo modelo, el mismo esquema, se alarga durante 5 meses, 5 meses de práctica diaria, continuada, ¿m? 5 módulos de fin de semana en- que se hacen presencialmente en Luz Serena y que vamos a transmitir en streaming también para los que no podáis venir. Y para esto tenemos un excelente equipo de instructores de atención plena formados en la escuela de atención plena a lo largo de años de práctica y de compromiso. En nuestra escuela, en nuestro MBTV, la propia práctica personal es fundamental. No admitimos, no aceptamos un monitor que esté impartiendo cursos de 5 semanas o un instructor que esté impartiendo la formación de este curso y de los monitores que no haya incorporado la práctica en su vida cotidiana, que no practique regularmente, lo más regularmente posible. Porque el MBTV, la atención plena, no es un conjunto de teoría que uno se pueda aprender de memoria o tener un librito
y después impartirlo en un curso para que otros se enteren de qué va eso, sino que tiene que ser transmitido a partir de la propia experiencia personal, a partir de la práctica personal. Por supuesto que hay unos contenidos, hay una estructura, hay un protocolo, pero eso sería paja quemada si no estuviera incorporado, si no está incorporado en la práctica y en la calidad y en la honestidad personal de cada instructor. Y yo me siento orgulloso de los monitores y de los instructores de nuestra escuela, entre ellos los que van a participar en este curso de profundización, como Santiago Toronjo, que está aquí desde el principio, Jaime Esperón, uno de nuestros instructores más recientes, Erika García, José Escanes y Gloria García de la Banda, que también está en la escuela desde el principio, pero que hoy no puede estar aquí porque tiene un catarro terrible y está guardando cama. Así que la parte que a ella le corresponde la, la asumirá Víctor, que también tiene un catarro, pero que aún así puede estar aquí presente. Así que mm, nada más deciros por ahora, ya al final volveré a hablar con vosotros durante el coloquio. Ahora estaría muy bien que escucharais a los instructores, su experiencia personal y, y de lo que van a hablar, lo que van a impartir en, en este curso de profundización. Así que, sin más preámbulo, Santi, ¿qué te parece si tomas la palabra y nos comparte tu experiencia? Perfecto, muchas gracias, Dokuso. Bueno, buenas tardes. Me conecto desde Huelva, desde el sur de la península. Yo soy Santiago Toronjo y tuve pues la suerte de hacer este curso en la segunda promoción. Me llevó al curso, pues después de años meditando por mi cuenta, había ido a algunos centros de meditación de budismo, pero pasé un largo periodo practicando en solitario y leyendo libros. Y entre los libros que leí, pues alguno de Dokuso cayó también entre mis manos, que me impactó mucho y luego pues tuve la suerte de conocerlo y me habló de un curso que estaba haciendo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, me apunté y la verdad es que lo que me encontré allí me caló muy hondo, me ayudó muchísimo en mi propia práctica. No solo lo experimenté yo, sino que fui testigo también de cómo lo experimentaban el resto de los compañeros y compañeras. Tanto que a partir de ahí, pues, pues tuve la intención y el propósito de poder contribuir a compartir esta metodología. Entonces, pues en eso estamos y junto con Dokuso voy a ser el instructor que esté acompañando a quienes os apuntéis en el primer módulo, en el que entrenaremos la atención mm, sobre el primer soporte de la atención, el cuerpo y la respiración. Pues haremos muchas prácticas dirigidas a entrenar nuestra atención para dirigirla y mantenerla en nuestro cuerpo y en nuestra respiración. Como es una manera de poder anclarnos en el centro de nuestra experiencia aquí y ahora, ¿ah? Y además es la base sobre la que luego se van a ir construyendo el resto de la práctica que van a presentar también los demás instructores. Además es una vía para poder iniciar la introspección, ¿m? Y también una manera de mantenernos centrados cuando estamos en relación en el mundo y en nuestra actividad diaria. Entonces, para mí este módulo es especialmente importante, ¿no? No solo por todo eso que estoy explicando, sino porque cada vez tengo una conciencia más clara de cómo el cuerpo, nuestra postura, cómo nos movemos, cómo nos sentamos, cómo estamos cuando estamos quietos y cómo respiramos, dan una información clara e inequívoca de cómo nos encontramos, como eh, una guía muy clara de cuál es nuestro estado, ¿no? Entonces es un buen punto de partida
para buscar nuestro bienestar y para poder compartirlo también. Así que estaré encantado de poder acompañaros en ese módulo. ¿M? Para mí, el MBTV ha supuesto varias cosas muy importantes. Una de ellas, pues como os decía antes, estuve practicando durante mucho tiempo en solitario, ¿ah? Pero el hecho de estar en contacto con una metodología tan clara, tan bien diseñada, me ayudó mucho en mi propia práctica, me ayudó mucho cuando a partir de ahí empecé a sentarme a meditar con otra perspectiva distinta que me resultó muy clarificadora. Y que me sigue acompañando a día de hoy, ¿no? Luego hay otro aspecto más que también es para mí especialmente importante, que es todo lo que pasa cuando ya me levanto del cojín, ¿no? El poder estar más atento en mi vida diaria, a mi cuerpo, a mi respiración, a lo que pienso, a las emociones que percibo, a mis sensaciones, a cómo me relaciono. Para mí eso se ha convertido en una manera de vivir. El que haya un marco ético, una ética universal que cada vez va calando más en mí. Es como que poco a poco va cayendo un poquito más, como la voy integrando pasito a pasito, ¿no? Y se está convirtiendo en una manera de vivir que para mí es eminentemente práctica. Como las enseñanzas que recibí con el MBTV las aplico a diario en cada momento. Estoy continuamente dirigiendo la atención a cómo me encuentro, a qué está pasando, a si en mi actitud hay empatía y hay compasión, a los pensamientos que están pasando por mi conciencia. Y todo eso me permite adaptarme y relacionarme mejor en las dificultades y en las no dificultades de la vida diaria. Entonces, para mí eso es eh, estoy tremendamente agradecido a DocuSoy y a la escuela por esa metodología y por lo que está suponiendo para mí. ¿M? Y luego hay otra cosa más que también agradezco muchísimo, ¿m? Y es poder contactar con personas que tienen la misma intención, que tienen el mismo propósito, que comparten el mismo interés, buena gente, ¿m? De muchos sitios, de sitios distintos, cada uno distinto, con sus trabajos, con sus hobbies, con sus cosas, pero que compartimos un interés común y además una práctica común mantenida durante años. Y eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Y eso también me lo está aportando a mí la escuela y el MBTV y para mí es un pilar clave en mi práctica y en mi continuidad pues, impartiendo y practicando esta metodología. Así que deseando poder acompañaros en este nuevo curso, en esta nueva promoción y de poder recorrer este camino juntos a DocuShow, al resto de instructoras e instructores y a los alumnos que os aventuréis en este camino tan enriquecedor. ¿m? Así que muchas gracias y doy paso a mi querido compañero, el instructor Jaime. Muchas gracias, Santi. Reactivado el audio. Mi nombre es Jaime Esperón, como digo, y vivo y nací en La Coruña. Y bueno, desde siempre, desde joven, siempre tuve una aspiración y una búsqueda. Viví muchas cosas en prácticas meditativas, buscando y bueno, después de una serie de años, pues encontré, digamos, a Dokuso Villalba como maestro Zen y soy practicante Zen desde hace más de 20 años. Y entonces, pues cuando surgió el tema de la Escuela de Atención Plena, yo pertenezco a la cuarta promoción de monitores de atención plena y posteriormente siempre estuve yendo a los cursos de profundización, por lo tanto conozco bien lo que se hace en los cursos de profundización y la importancia que tienen para afinar, como decía bien Santiago, para afinar la práctica y para ir comprendiendo más, porque todo a medida que vamos practicando y estudiando, pues vamos comprendiéndolo mejor. Entonces, posteriormente
surgió lo de hacerme instructor de atención plena, y soy también instructor de atención plena, y bueno, como decía, pues asistente Zen y discípulo del maestro de Kusho en cuanto al Zen. Por lo tanto, bueno, desde hace años practico meditación, hago prácticas varias y creo entender cuando una cosa es favorable, es buena o es regular o no lleva a su objetivo, ¿no? En nuestro caso también se formó un círculo de prácticas en La Coruña y por lo tanto se practica habitualmente con más gente, lo cual es una cosa importante. Y bueno, digamos que esa es mi presentación en cuanto a lo que hago, lo que soy. Mm, Es cierto que en mi vida yo he sido más de la arquitectura y de la construcción y por lo tanto a veces se piensa que estos sistemas son más de psicología no, o sea, cualquier persona que tenga interés puede entrar a hacer una práctica meditativa y desarrollarse en ello, ¿no? Bueno, y entonces yo participaré en el segundo módulo, que es el módulo, digamos, como todos creo que ya sabéis algo del curso de 5 semanas, pues el módulo segundo trata de las sensaciones o de los sentidos, básicamente, ¿no? Es importante porque en realidad significa llevar la atención a lo que somos, a la vista, al oído, al tacto, a lo que somos como seres humanos. Y eso tiene una gran importancia porque en realidad, como decía al principio Dokuso, uno de los graves problemas de nuestra época es el gran daño psicológico que hay, la- las depresiones, las angustias, las situaciones difíciles. Y en realidad, cuando una persona encuentra un cierto equilibrio, pues eso no es que no suceda, no es que no haya situaciones, pero se llevan de otra manera. Uno tiene, por decirlo así, una profundidad mayor para poder afrontar lo que sea. Entonces, llevar la atención al cuerpo, a los sentidos, es muy importante, porque como se dice habitualmente, nosotros vivimos en la azotea, en la mente, en pensar, en estar dando vueltas todo el día al coco, a los pensamientos, a lo que nos surge, y siempre proyectando hacia adelante o recordando las cosas que nos afligen, y por lo tanto, pues de alguna manera hay causas muy determinadas en el sufrimiento que en general nos aqueja o que pasa al mundo, ¿no? Por eso la conexión con el cuerpo es fundamental y desde el primer módulo se está hablando de cuerpo y respiración y el segundo módulo se habla ya de los sentidos y del sentimiento que hay en el cuerpo. Entonces, eso tiene una gran importancia y en ese mes de la práctica del módulo sobre los sentidos se está practicando continuamente sobre ello. Por lo tanto, digamos que estamos haciendo un énfasis muy profundo en lo que es lo que soy yo como cuerpo. Es cierto que hay una gran importancia en que haya diversos soportes de la atención y que se haya dividido así en cuerpo, respiración, sentidos, emociones y contenidos mentales, porque en realidad nosotros no nos damos cuenta en nuestro desorden, estamos siempre abarrotados de cosas, pensamientos, emociones, todo al mismo tiempo, sin darnos cuenta del momento que vivimos. Por eso el dividirlo así es un método muy adecuado para llevar la atención verdaderamente a lo que es la vida y a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto como, digamos, como módulo en lo que va a ser el mes que corresponda al curso de profundización. Y luego mi experiencia personal, creo que ya lo voy diciendo, desde el principio, bueno, yo tenía mi cierta reticencia porque, sabéis, la palabra mindfulness se usa de muchas maneras, ¿no? Es cierto que yo prefiero en general hablar de atención plena, me parece más acertado a lo que estamos hablando, ¿no? Pero realmente yo que ya era un practicante de meditación, cuando hice el primer curso de 5 semanas, a mí me sorprendió el afinamiento de la práctica. Es más, me pregunté, ¿cómo es que esto yo no lo he sabido antes? Porque uno dice, no, hay cosas más importantes y otras menos, pero no es cierto. La realidad es que el mindfulness basado en la tradición budista, el MBTB, que practicamos, consigue un gran afinamiento de la mente y de uno mismo. Uno se vuelve preciso realmente, uno realmente vive la vida de otra manera. Y eso
se hace evidentemente por la práctica, no solamente por una teoría y por que tengamos una serie de datos. Y lo vemos, pues, en el curso de profundización, fundamentalmente. Entonces, para mí el MBTV supuso un cambio, algo de mayor profundidad que me llevó a mayor profundidad, porque el ser humano es algo muy profundo. Cuanto más en la superficie vivimos, más sufrimos. Cuanto más profundizamos, más profundidad tenemos de lo que somos nosotros. Entonces, yo os animo verdaderamente a que hagáis el curso de profundización y bueno, en el segundo módulo ahí estaremos. Y entonces, bueno, ahora paso la palabra a mi querida compañera Erika García. Gracias, Jaime. ¿Me escucháis bien? Sí, Vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Erika García, os hablo desde Alicante. Me da mucha alegría ver a tantas caras conocidas, compañeros instructores, pero también a compañeros de algunas actividades de la escuela, de los círculos de práctica, de los retiros. Así es que eh, me, me hablan del corazón, me facilita, me da mucho calor ver tanta cara conocida. Bueno, yo soy MAP de la Escuela de Atención Plena desde el 2020, que fue cuando hice yo este curso de profundización. Y desde que hice este curso y empecé a profundizar un poco más en la práctica meditativa, yo no había meditado en sedentes asentada hasta que conocí el MBTV, con lo cual fue mi puerta también a la práctica meditativa. Y desde que hice el curso y me formé como MA, pues he estado compartiendo la experiencia a través de los cursos de 5 semanas, también acompañando los círculos de práctica y pues siempre que puedo pues intento participar en las actividades tanto de formación como de práctica que se realizan desde la Escuela de Atención Plena. Este es mi quinto curso de profundización, el segundo como instructora y me alegra mucho formar parte de este equipazo del que me nutro. Como decía antes Santiago, realmente es un punto de encuentro entre personas que buscamos un poco vías para caminar de una forma más amable y siempre nos encontramos en la práctica. Y estoy muy contenta también por acompañar en este tercer mes, que bueno, imagino que la mayoría habéis hecho ya los cursos básicos de 5 semanas y ya pues más o menos el proceso de entrenamiento que supone lo tenéis un poco claro, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya a ese tercer módulo, a ese tercer encuentro, en el que ya nuestra atención se va a dirigir un poquito más hacia el interior, a observar un poco todo este mundo interior de movimiento emocional. Es realmente una experiencia en la que vamos profundizando un poquito más ya desde toda la base que ya vamos cogiendo, primero con el cuerpo, de conexión con el cuerpo, luego de apertura a través del soporte de las sensaciones y ahora ya nos vamos a enfocar un poco más en todo ese movimiento emocional que nos impregna y que muchas veces empaña toda nuestra realidad o toda nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, vamos a tener la oportunidad de poner un poco la atención en todo eso que la mayoría de las veces pasa a- a no ser tan visible, ¿no? Las personas, la mayoría de las personas tendemos o tenemos el hábito o el mal hábito, la mala higiene emocional de no atender, de no responder a todo ese movimiento emocional y em, solemos rechazar o evitar, ¿no? Esas emociones, asociamos a lo mejor las emociones que no son agradables o que nos hacen sentir mal, a evitarlas, a rechazarlas, a no aceptar a lo mejor el dolor o el sufrimiento que muchas veces experimentamos. Y por otro lado, también a veces solemos aferrarnos o buscar todas esas emociones que nos hacen sentir bien, emociones agradables, con lo cual muchas de nuestras acciones o nuestras decisiones diarias se ven totalmente condicionadas por esos hábitos, por esas tendencias que muchas de las veces son de forma inconsciente, ¿no?
Entonces, durante todo un mes, en el curso de 5 semanas, solamente tenemos una semana para abordarlo, pero en este curso vamos a tener todo un mes para poder profundizar en todo ese movimiento emocional, en toda esa energía que, que muchas de las mayorías de las veces no atendemos y vamos a poder darles un espacio, un tiempo para poder identificarlas, para poder observarlas, para poder también darles un espacio en nuestro cuerpo. A mí esto, cuando hice el módulo de las emociones, fue totalmente revelador el llevar todo este mundo emocional a trabajarlo con el cuerpo, ¿no? A identificarlo en el cuerpo y poder trabajar todas las emociones a través de la respiración y a través del cuerpo que somos. Cuando, cuando yo hice la primera vez este módulo, coincidió en el 2020 con la pandemia. Entonces este módulo lo hicimos online, con lo cual fue un soporte enorme. Yo creo que fue una de las cosas que más me conectó con la práctica, porque tuve la oportunidad de dedicarle espacio y tiempo a todo ese movimiento emocional que yo no entendía. O sea, imaginaos en pandemia, pues todo el miedo, incertidumbre, la confusión, pues bueno, todo esa espiral o volcán emocional que nos acompañó a la mayoría de las personas y para mí fue una forma de identificar, de reconocer, de poner orden, de también vivirlo de una forma más calmada, más consciente y de poder em, afrontar un poco toda esa energía emocional que se estaba moviendo y realmente el MBTV en ese momento me dio muchas herramientas, no solamente para poder identificarlas, reconocerlas, aceptarlas, sino para manejarlas, ¿no? No para poder transformar o poder diluir a través del cuerpo y a través de la claridad que me ofrecía pues todo ese movimiento y que realmente todo el movimiento emocional sirviera un poco de guía, ¿no? y nos ayudara en el camino más que en poner esos bloqueos, ¿no? A veces cuando rechazamos, no aceptamos o vivimos en esa ceguera emocional, vamos generando también tensiones y sufrimiento añadido al que ya tenemos, ¿no? Entonces es una forma de no huir de ese dolor, de ese sufrimiento, sino de cogerlo, de abrazarlo y de a través de esa aceptación poder empezar a manejarlo. Entonces, este tercer módulo creo que coge mucho color y mucha vida porque para mí fue revelador el poder verlo desde ese lado y poner claridad a todo ese movimiento. Em, Luego, por otro lado, cuando llegamos ya al tercer módulo, ya vamos un poco también tomando conciencia de ese hilo, ¿no? De cómo se van hilando todo el trabajo que ya vamos haciendo desde el primer mes que estamos trabajando, estamos ya reconectando, eh, encontrando vías de comunicación con el cuerpo, recuperando un poco la conexión con el cuerpo, con la sabiduría innata de nuestro cuerpo. También ya hemos tenido la oportunidad de conectar con la realidad que nos rodea a través de los sentidos, de volver a despertar esa sensibilidad. Y ahora, con todo este ya trabajo pues, en el que siempre nos vamos a ir apoyando, porque realmente, como habéis experimentado, es un proceso de aprendizaje que no va en línea recta, ¿no? No es lineal, sino que va un poco en espiral y poco a poco, conforme lo vamos practicando y profundizando en la práctica, vamos a ir integrando cada vez más variables, más cualidades. Y en la medida que eso se va dando, también, y vamos liberando todas estas tensiones, vamos un poco fluyendo con el propio tejido, ¿no? de la vida que somos, van a ir despertándose en nosotros también unas emociones o una actitud de mayor apertura, de mayor empatía con el entorno, de mayor comprensión hacia nosotros mismos, hacia los demás. Y todas esas emociones que van surgiendo y que van apareciendo de forma natural también se dan cabida en este encuentro y en este módulo y vamos a ir pudiendo trabajar también con emociones como la compasión, la autocompasión. Vamos a aprender herramientas de transformación emocional que nos van a ayudar eh,
enormemente en nuestra interacción, en nuestra vida diaria, en cómo interactuamos con los demás, en cómo interactuamos con nosotros mismos. Y yo creo que es ahí donde se puede ver también ese poder tan transformador que tiene la, la práctica meditativa, la práctica, el entrenamiento en la atención plena. Y en mi experiencia personal es lo que yo suelo más ver tanto en mi propia práctica como en la práctica de las personas con las que comparto, tanto en el círculo de práctica como en los cursos o como en los pequeños retiros, cómo esa transformación se va dando y cómo a través de la práctica nos vamos encontrando y vamos un poco teniendo una actitud de mayor apertura, de mayor cercanía, ¿no? De menos conflicto, ¿no? Y es una de las cosas que a mí más me sigue motivando para seguir con la práctica. Entonces estoy enormemente feliz de poder acompañaros en este proceso y en este módulo con el resto de compañeros. Y bueno, doy paso al cuarto módulo, que mi querido José Escanet, te cedo la palabra. Gracias, Erika. Bueno, soy José Escánez. Buenas tardes, noches y bueno, me dedico a dar cursos de mindfulness en Almería a nivel presencial, de forma humilde, con poquita gente y soy terapeuta Gestalt. Buscando, buscando ampliar esta formación continua que estoy dando, di con este curso en el 2016, coincidí con Santiago en la segunda promoción y a mí me dejó, me enamoró desde el principio, sobre todo por dos cuestiones. Primero, por la práctica. La práctica es un valor en este programa, en esta metodología. Es un valor. Yo escuchaba, leía en casi todos los libros de mindfulness, casi todos empezaban con mindfulness viene del budismo. Y yo me preguntaba, sí, pero de qué parte del budismo? O sea, o de qué, de dónde, ¿no? Y claro, vi esto por aquí, por las redes, y no conocía a Dokusho ni esta formación, pero me aproximé a ver de qué provenía directamente, ¿no? Cuál era el origen. Y vamos, es una pasada. Y, y sí me di cuenta de que me trajo lo que nos trae mucho, ¿no? Que es el sufrimiento. Con esto con lo que decía Santi, ¿no? Con la ética de, de de este programa que es la ética que se tenía en los primeros momentos de la actitud meditativa, que es evitar erradicar el sufrimiento en uno mismo y en los demás. Y bueno, y esto es lo que me mantiene aquí, y lo que me hace eh, seguir enamorado de esto y de todo lo que conlleva. Yo voy a estar en el cuarto módulo, siguiendo la línea que decía Erika, va recogiendo, va recogiendo ya los frutos de los anteriores módulos. Empezamos con lo obvio, como el cuerpo, como los sentidos, y seguimos con cosas más sutiles como las emociones y como este módulo de los pensamientos, ¿no? Eso que nos está rondando siempre, eso que nos está hablando siempre, una voz que está ahí como si tuviéramos algo en la cabeza que nos está contando cosas 24 horas al día, 365 días al año. Y sobre todo ese actitud que tenemos de adicción o de estar ahí continuamente haciéndole caso a esto que nos cuenta la mente, ese filtro mental que toda nuestra experiencia la percibimos a través de eso que nos cuenta, ese filtro mental. Es como cuando los pensamientos se hacen de nosotros, como estamos casi siempre, ¿no? Es como meternos en un tren y en décimas de segundo aparecer en otra ciudad. Y aparecemos tristes, enfadados, incluso con el cuerpo tenso, es decir, todo lo que se genera y se percibe por nuestra mente, de alguna forma, eh,
hace que todo lo demás cambie, ¿no? Tanto el cuerpo como, como lo que sentimos, como las emociones que sentimos, etcétera. Es decir, todo lo demás está a merced de la mente. Y es como un fondo donde ahí, y tomando palabras de Dokushov, porque cogiendo unas palabras que yo me quedé con ellas porque me dejaron alucinado, decía y dice, y además es totalmente verdad, que estamos hiperdesarrollados mentalmente, eh, y absolutamente infradesarrollados corporal, sensorial y emocionalmente. Y lo que se trata, y esta metodología lo que viene es a hacer que desarrollemos esa corporalidad, desarrollemos esas sensaciones, esos sentidos y desarrollemos también esa emocionalidad para llegar a este módulo de forma tal que podamos estar con nuestra mente sin que nos arrastre. Básicamente, estar con nuestra mente siendo consciente que estamos pensando y no siendo llevados a merced o siendo raptados por ese torrente de pensamiento que continuamente nos está llevando a un lado hacia otro. A mí, de hecho, este módulo es la primera vez que actúo que intervengo como instructor, y que me haya tocado este módulo para mí es una bendición porque a mí es el que más me afecta a nivel personal, ¿no? Yo estoy siempre saliendo de mi mente y para esto me ha servido. La práctica, eh, el acercarme a esto desde que estoy aquí del 2016, me ha servido en varias cosas. Primero, la profundidad. La profundidad de la metodología creada por Dokushō es para mí impresionante. Para mí impresionante y basada sobre todo en la práctica. Como decía él al principio, hay un soporte teórico, pero es la práctica la que hace que avancemos más. Y una práctica muy corporal, muy llevada al cuerpo, muy llevada a todo, a una experiencia corporal. Y esa profundidad también eh, me lleva a dos cosas que para mí han sido también como un aprendizaje, una sorpresa y sobre todo revelador en esta metodología, que es la compasión, que es el tratarme, el tratar a otros con amabilidad, el dejar de lado la autocrítica y lo que nos sale de una forma reactiva y automática, y es impresionante lo que esto, y es la primera vez que la primera vez que lo vi en mi vida fue aquí, y el estar con una actitud empática, una actitud hacia afuera. De hecho, sale mucho, y a mí es una diferencia eh, enorme con este mindfulness o con esta también otro tipo de práctica y de relajaciones que es un autocentramiento, un mirarse el ombligo, un estar ahí, estando yo a gustito, pues lo demás tal. Y aquí es como, sí, yo estoy bien, pero voy hacia lo demás. Yo no puedo estar bien si las personas que quiero, las personas que amo, los que me rodean, no, no están bien, no son felices, están con algún tipo de dolor, de sufrimiento. Y eso es brutal. Esa actitud que se genera con la práctica, es impresionante y a mí me dejó absolutamente impresionado dentro de esta metodología que no conocía con formaciones de otro tipo anterior. Yo animo a este porque se habla, se habla de una herramienta de transformación y es así. Es una herramienta de transformación total. Esto es un viaje de 5 meses y un viaje transformador, absolutamente. Y nada más, le di paso a Víctor. Eh, Víctor, tiene la Gra- palabra. Muchísimas gracias. gra- Gracias, José. Pues encantado de saludaros a todos. Mi nombre es Víctor Mulas, os hablo desde Madrid y también soy monitor e instructor de atención plena certificado por la escuela. Yo hice el curso de profundización en el 2019, en la quinta promoción, y yo llegué al curso de profundización de la escuela siendo ya instructor certificado en otro protocolo de mindfulness,
pero buscando o entendía que tenía la oportunidad de encontrar dos aspectos que echaba de menos y que sin embargo para mí eran fundamentales en el punto en el que ya estaba de conocimiento y de enseñanza de mindfulness, ¿no? Que era por un lado una metodología clara, pautada, que fuese a la raíz realmente de lo que es la atención plena y que fuese una metodología progresiva que me permitiese ir dándome cuenta de mis propios avances, pero también tomando conciencia de las dificultades, los aprendizajes y los beneficios que iba experimentando. Y que además a través de esa metodología fuese capaz de comprender el por qué practico, por qué hacemos de esta manera esto, qué es lo que puedo esperar si hago esto, ¿no? Y el segundo aspecto que echaba de menos es la parte ética. Es decir, para mí era muy importante responder a la pregunta ¿para qué practico la atención plena? Y no me va, ya no me era suficiente con la respuesta para encontrarme yo mejor o para estar yo bien, porque está bien estar yo mismo bien, pero carecía ya de profundidad o creía, pensaba, sentía que tenía que ser y que es mucho más profundo cuando se comprende la práctica a través de un método bien enseñado. Y estas dos cosas, llevado a la vida cotidiana, es algo que yo esperaba a través del curso de profundización con el maestro de curso poder incorporar a mi propia práctica cotidiana, ¿no? Estas fueron las expectativas o el por qué llegué al curso de profundización. Eh, ¿Cuáles fueron los resultados? Pues mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que esperaba. Porque cuando acabé el curso de profundización, am, me di cuenta de que hay métodos y metodologías que provocan cambios. Hay métodos y metodologías que provocan cambios de menor o mayor sostenibilidad en el tiempo de, de la vida de las personas. Y hay métodos, y concretamente el MBTV y este curso de profundización, literalmente me cambió la vida, cambia vidas. A mí me ha cambiado la vida hasta el punto que en la 11ª promoción, ojalá todos los que estéis aquí decidáis sumaros, bien sea en formato presencial o online. em, Es el 7º curso de profundización que voy a hacer, acompañando eh, a los instructores y a Dokuso desde la coordinación, ¿no? Y cuando digo que transforma vidas el método, es porque después de 5 meses de práctica muy pautada, muy pensada, porque el curso y la metodología, creednos, está cuidada al detalle, y lo integras día a día, acabas el curso y eres literalmente una persona completamente distinta y así me sentí yo. ¿Y por qué digo que era una persona distinta? Pues no solo porque yo me encontraba en situaciones de bienestar donde antes me costaba relacionarme o me relacionaba con más estrés a nivel laboral principalmente, pero eh, por ese estrés laboral, no teniendo las relaciones a nivel familiar, a nivel social que deseamos todos, ¿no? Sino porque me di cuenta de que es a través de esa práctica que yo había aprendido y de todas las prácticas que enseñamos en el curso de profundización, donde mi bienestar transpiraba a mi propia persona. Es decir, yo me había convertido en otra persona, o yo me convierto en otra persona con más claridad, con más calma, con más em, comprensión de lo que me sucede alrededor y que desde ese lugar más calmado, más tranquilo, todo lo que hay a mi alrededor también está más calmado y más tranquilo. Por eso, en mi caso, los primeros que se dieron cuenta de que había algo que estaba haciendo que era distinto y que funcionaba fueron mis hijos. Pero a partir de ahí, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, oye, ¿qué estás haciendo? Porque has cambiado en determinados comportamientos muy claros, ¿no? Así que cuando pruebas algo em,
que no solamente es bueno durante un tiempo determinado o provoca un beneficio durante un momento determinado, sino que te permite sostener esa capacidad de sostenerte en situaciones bonitas, como nos gusta a todos, fáciles, felices, pero también en las difíciles, porque sería infantil pensar que por hacer este curso de profundización ya no vamos a tener situaciones difíciles ni nos vamos a enfrentar a dificultades en nuestra vida, ¿verdad? Es algo que ya no quieres perder y que te das cuenta que realmente te ha cambiado la vida. Por eso os invito a todos a que podáis hacer este curso este curso de profundización. Yo no os acompañaré, este quinto módulo que ahora os voy a introducir, lo dará nuestra compañera Gloria García Lavanda. Em, pero sí os puedo decir que en el quinto módulo daréis un paso muy importante en la comprensión y en la práctica de la verdadera atención, que es la atención abierta. Porque vamos a pasar todos juntos de utilizar soportes muy concretos en el enfoque, como se han presentado los anteriores instructores, el cuerpo, las sensaciones, emociones, los pensamientos, a ser capaces de abrir nuestro campo de atención al mismo tiempo, con mucha apertura, ya que realmente todo es todo y todo sucede, todo se da a la vez. Pero esos cuatro primeros módulos, como decía antes José, nos han capacitado para llegar al quinto módulo y utiliza mucho el maestro Dokuso la metáfora dentro del curso de profundización de escalar la montaña. Con cada módulo iremos subiendo metros en altura. Cuando alcanzamos la cima en atención abierta, podremos darnos cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor de una forma clara, de una forma consciente, más ágil. Vamos a captar mejor los detalles. Eso nos va a permitir adaptarnos a nuestras propias sensaciones y emociones, como decía Erika, de tal manera que no perdamos el equilibrio interior, que seamos capaces de aprender a comprender qué es lo que nos sucede y relacionarlos desde la integración de una manera mucho más amable. Por lo tanto, la atención abierta es la experiencia a la que hemos de llegar para mantener ese bienestar íntimo y poder expandirlo a los demás desde esa generosidad. Porque nos daremos cuenta que de nuestra capacidad para conectar de forma empática y compasiva con los otros depende de cómo conectemos en ese grado respecto a nosotros mismos. Porque os vais a dar cuenta que para llegar a los demás, o el camino para llegar a los demás de manera empática y compasiva, es a través nuestro y de nuestra propia empatía hacia nosotros mismos con lo que nos rodea y la autocompasión. Así que quizás seamos nosotros los que debamos de dar ese primer paso con los que nos rodean y tener la paciencia, la constancia y la solidez para permanecer en ese estado, ¿no?, de atención abierta. Pero en el quinto módulo no solo vamos a aprender y practicar la atención abierta, sino que también em, vamos a aprender a cómo todo esto tiene sentido, como decían también los compañeros, si lo llevamos a nuestro día a día, si lo integramos en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones de responsabilidad laboral, familiar, social, de amistad. Y es aquí donde compartiremos con vosotros las prácticas coadyuvantes. No os preocupéis ahora por el nombre, ya os los presentaremos. Están representadas en el logotipo de nuestra empresa, perdonadme, de nuestra escuela, que es ese timón de 8 brazos, el timón de nuestra vida, donde a partir de un propósito claro por el cual practicamos la atención plena, vamos a ser capaces de ir manejando el rumbo para no perder claramente a dónde queremos llegar. Y así os explicaremos cómo en la vida cotidiana esas 8 prácticas coadyuvantes, es decir, la visión de lo que es correcto, la intención correcta, la palabra correcta, la acción corporal correcto, el medio de vida correcto
el esfuerzo con el que nos dedicamos a todo de manera correcta, la atención a la meditación correctas, son la esencia que da sentido a todo lo demás y son la vía o el camino o eh, el timón, volviendo a la metáfora, para poder vivir una vida en equilibrio, en bienestar con nosotros y con los demás. Así que fijaros que broche de oro para el curso de profundización va a ser para todos los que decidáis acompañarnos y regalaros el curso de profundización que ojalá transforme vuestras vidas, ¿no? Em, por nuestra parte, lo que es la presentación de los módulos y los instructores, nada más. Ahora tenemos tiempo y abrimos un tiempo para preguntas que podéis realizar a través del chat. Sí, devuelvo la palabra a Dokuso. Yo antes disculpa, muchísimas gracias a todos los instructores. Me da mucho gusto escucharos. Y antes de pasar al coloquio, a las preguntas, que ya hay alguna que voy a aprovechar para responder también, me gustaría recalcar, primero contaros cómo es cada módulo, ¿no? Son 5 módulos, así de una manera rápida. Eh, Cada módulo empieza por un fin de semana intensivo de retiro aquí en el Templo Luz Serena. Hay una parte, siempre al principio, que es la teoría, el marco cognitivo, qué es lo que hay que entender y cómo hay que entenderlo. Y enseguida pasamos a las aplicaciones prácticas y practicamos en ese fin de semana. Y ya la última sesión está dedicada para explicar cómo practicar a lo largo de todo el mes. Hay una serie de prácticas diarias que el, la persona se compromete a seguir. Es una práctica que además se registra, es decir, hay que dar constancia de que se ha hecho esa práctica, se registra a través de la plataforma Moodle de aprendizaje que tenemos y que funciona muy bien. Y así durante todo el mes. En el siguiente módulo, la primera sesión es para recoger lo que ha sido la experiencia del mes. Después pasamos a las explicaciones teóricas y enseguida a las aplicaciones prácticas. Y así se explica lo que hay que practicar a lo largo del segundo mes. Y así sucesivamente. Es como está organizado y es una manera que la práctica y la comprensión va permeando cada vez más profundamente. Después quería recalcar el hecho de la calidad de la convivencia que se crea en el grupo humano cuando se hace en presencial, pero incluso con los participantes en streaming, porque la comida se hace en atención plena. En los paseos se hace en atención plena. En las relaciones humanas está muy presente la atención plena, de una forma natural, no artificiosa, de una forma incluso muy espontánea. De manera que los vínculos emocionales y humanos que se crean entre los participantes a lo largo del curso son impresionantes y cada año en cada promoción lo vemos, de manera que al final parece que somos amigos y nos conocemos de toda la vida. Uy, Y después ganamos, ¿vale? quería, por último, hablar también de la importancia del hecho de que se haga en el Templo Luz Serena, en este entorno natural, esta posibilidad de disfrutar del silencio, de las noches estrelladas, de la naturaleza, es algo que aporta un valor añadido muy importante al curso de profundización. Y bueno, pues nada, hay una pregunta que hace José, que dice, ¿cómo se desarrollan los fines de semana en modalidad streaming?
Pues bueno, hay un horario que todos los participantes en streaming reciben, un horario pormenorizado desde el viernes tarde hasta el domingo después de la comida, en el que están especificados todas las sesiones a las que se debe de conectar. Es decir, en streaming es estar prácticamente todo el día conectado a lo que está pasando en el curso presencial, menos obviamente los momentos del desayuno, de la comida, de la siesta después de la comida y de la cena. Al final de la última meditación del día, que es aproximadamente a las 8, ya los participantes en streaming desconectan hasta la mañana siguiente. Es decir, es importante que se esté, este curso es en streaming, no es online. ¿M? No es que después se pueda seguir al día siguiente o a la semana siguiente, sino que es importante la experiencia en tiempo real, aunque sea en la distancia. Y ahora si alguien tiene alguna pregunta más. Sabéis que podéis hacerla por el chat, podéis escribir, abrir el chat y plantear la pregunta de manera que podamos verlo. También si tenéis alguna pregunta concreta para alguno de los instructores, también la podéis hacer. Y a ver, ha entrado otra de, de Hugo Martínez. A ver, dice, tengo una pregunta para usted. Bueno, vosotros la podéis leer también en el chat, no hace falta que la repita yo. Sí, Hugo, el MBTV no es un protocolo cerrado, no es una Biblia escrita en piedra, ¿no? Sino un proceso vivo. Eh, Han habido dos fases. La primera fase, las dos o tres primeras promociones, y al principio eran solo cuatro o cinco módulos, después añadimos el practicum, añadimos el quinto en atención abierta, efectivamente, surgió por inspiración de mi buen amigo, el lama Denis Rinpoche, del budismo tibetano, que él también ha puesto a punto un protocolo de mindfulness basado en la tradición budista y nos estuvimos viendo durante un tiempo regularmente, intercambiando los métodos y las experiencias. Él cogió cosas de nuestro método, sobre todo la estructuración en los cuatro módulos anteriores, y yo me inspiré en su acercamiento para abordar la atención plena abierta, que me parece muy interesante. Después el practicum también fue una aportación nueva, al principio no había practicum. Ya no estamos hablando del curso de profundización, estamos hablando de la formación de monitores que es posterior al curso, ¿no? Ahora establecemos una diferencia entre el curso de profundización, que son 5 meses y que, digamos, se puede hacer con una motivación exclusivamente personal para uno mismo, ¿no? Y después, quien tenga vocación
de enseñar y de compartir lo que ha aprendido, entonces hacemos la formación de monitor. Y la formación de monitor, claro, es imprescindible haber hecho el curso de profundización previamente. La formación de monitor consta de un módulo, sobre todo teórico, y de un practicum que es una semana o 6 días acá en Luz Serena, en la que los alumnos se convierten en monitores e imparten sesiones, mientras con la supervisión de los instructores. El practicum es muy interesante. Así que sí, se vamos. Y ahora tengo intención de hacer nuevas aportaciones sin prescindir de lo que ya tenemos, sobre todo desde el punto de vista de la neurociencia, porque todo lo que estamos haciendo en el MBTV finalmente se ha visto que tiene correlatos muy importantes en la neurociencia y en la comprensión de la conciencia desde la última ciencia más vanguardista, ¿no? Y entonces espero tener tiempo para poder dedicarme a, pues eso, a actualizar de alguna manera la metodología. Muchísimas gracias, Hugo. Carlos pregunta, si uno de los fines de semana por trabajo no se puede asistir ni presencial ni en streaming, ¿hay posibilidad de hacerlo online? Víctor, ¿hay posibilidad de hacerlo online? Si lo que se está refiriendo, porque dice que no puede asistir ni presencial ni streaming, es verlo posteriormente y hacerlo, la respuesta es sí, teniendo en cuenta dos consideraciones, sea presencial o streaming. Uno, que el pago correspondiente del módulo se tiene que seguir haciendo, porque aunque no se asista, hay que pagar el módulo, bien sea en modalidad presencial o en streaming. Y dos, que las prácticas que hay que hacer a lo largo del mes del módulo que no se ha asistido se tienen que hacer y registrar para superar ese módulo. Es decir, la respuesta es sí, porque como grabamos y ponemos a disposición de los alumnos Vale, las vale. grabaciones de todas las sesiones del módulo, de todos los módulos, va a poder verlo posteriormente, pero con estas dos eh, eh, notas. Uno, hay que seguir abonando por razones de organización, de logística, y porque se sigue el alumno haciendo el curso después online del módulo y tiene que hacer y cumplimentar las prácticas y registrarlas. No sé, Carlos, si he respondido claramente y completamente a tu pregunta. Si no es así, házmelo saber, por favor. Gracias. Sí, Víctor, sí, está respondido. Gracias. Sí, yo no recordaba si todas las sesiones quedan grabadas en la plataforma. Es así, ¿no? ¿Quedan grabadas Sí, todas las sesiones? Ah, sí, 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 vale, sí. vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues, Víctor. Sí, pues nada, lo primero, gracias a todos vosotros por acompañarnos al final del día hoy en esta charla de presentación. Mañana recibiréis por mail, a través de mail de la Escuela de Atención Plena, la grabación editada de esta charla para que los que habéis asistido podáis volver a consultar, a verla. Si tenéis cualquier tipo de duda respecto al curso de profundización o respecto al proceso de inscripción, matriculación, podéis contactar directamente a través del teléfono que aparece en nuestra web de secretaría con nuestra compañera Olga, o a través del email también que tenéis a de vuestra disposición en la web. Nos encantará poder contar con todos vosotros en el curso de profundización para acompañaros.
Y por nuestra parte, nada más. Gracias también, maestro Docusó, por tu disponibilidad hoy, por facilitar la organización y la charla de presentación. Gracias a mis compañeros, los instructores, y que tengamos todos una noche fantástica y que el que está catarrado, que se cure de los catarros y de las gripes, y el que no, que se cuide. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos Hasta luego. pronto. Adiós, que vaya muy bien. Gracias, Hasta gracias. luego.